En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En esta tarde vamos a escudriñar una porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Voy a pedir que se acomoden, pero que no se relajen tanto porque se pueden dormir. Nuestros hermanos que están parados allá atrás, jóvenes, hay lugares aquí enfrente para que se sienten. Algo que aprendí, hermanos, a lo mejor en la escuela, fue que, y creo que ustedes se han dado cuenta que estudiaron, los que se sentaban allá atrás, hermanos, más bien los que nos sentábamos atrás, nunca aprendimos nada en la escuela. Todo lo que escuchábamos, como que no lo reteníamos. En cambio, el que siempre estaba enfrente del salón, hermanos, ¿quién era? Los inteligentes, y siempre han sido así, hermanos, siempre han sido, a lo mejor no les digo, hermanos, que están allá atrás que no aprenden, sino que, pues es mejor, hermanos, estar aquí enfrente, escuchar la palabra de nuestro Dios, y estar atentos. Es una experiencia que yo también tuve, hermanos. Yo me sentaba en medio de las bancas, y posteriormente me fui sentando, acá enfrente, de tal manera, hermanos, que uno se fue motivando, y a lo mejor de joven uno no piensa en ser obrero, ni siquiera en impartir una porción de la palabra de nuestro Dios, pero ya cuando uno está acá enfrente, hermanos, y ve el entusiasmo con el cual se predica la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice, pues yo quiero formar parte de ese trabajo, yo quiero formar parte de esa obra. Y hermanos, pues el mensaje de hoy es a lo mejor una exhortación, una llamada de atención probablemente, y yo lo veía por parte también de los jóvenes, hermanos, porque vamos a estudiar un personaje que se le había encomendado una labor, hermanos, una labor que era probablemente, ya leyéndolo, era fácil, pero ya poniéndolo en práctica iba a ser difícil. Se le había mandado a predicar, a decirle a un pueblo que sería destruido, mas este personaje, hermanos, pues hizo todo lo contrario. Fue necio, no lo hizo, y su necesidad, hermanos, lo llevó, más bien tuvo consecuencias en su vida. El mensaje de esta tarde, la segunda oportunidad de Jonás, hermanos. Es a lo mejor el libro de Jonás es un libro muy corto, hermanos. Un profeta menor también, un libro muy corto, que nos deja una gran enseñanza a un personaje, hermanos, que hizo todo lo contrario y que nuestro Dios le dio una segunda oportunidad, hermanos, a pesar de no obedecer lo que se le había mandado a hacer. La lectura base, hermanos, la tenemos en el libro de Jonás, en su capítulo 3, verso 2, que dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Esa era la encomienda que se le daba a este hombre, hermanos, Jonás. El objetivo es resaltar que en muchas ocasiones Dios nos otorga una segunda oportunidad a los hombres, y en ocasiones, hermanos, no solamente una segunda oportunidad, sino 2, 3, 4, 5 oportunidades, hermanos, para entender, para que atiendan y hagan la voluntad. De lo contrario, se encarga de dar lecciones que nunca se olvidan, hermanos, lecciones que nunca olvidamos. En ocasiones, muchas veces nuestro Dios nos llama a estar en este lugar, a formar parte de su pueblo, hermanos. Y a veces nos llama bien, nos manda un predicador a nuestros hogares. En ocasiones no hacemos caso. Probablemente a veces necesitamos que llegue una enfermedad a nuestra vida, problemas a nuestra vida, no sé, hermanos, accidentes a nuestra vida, para poder cambiar nuestra mentalidad y reconocer que nuestro Dios es grande. Vamos a ver, hermanos, el libro de Jonás, la vida de Jonás.
parte de la vida de Jonás, hermanos, en 7 episodios que pasaron en este libro, hermanos. El primero pues fue el llamamiento de Jonás por parte de nuestro Dios. Eso lo vamos a ver en el libro de Jonás en su capítulo 1, verso 1 al 3, hermanos. Si lo pueden leer en sus casas, hermanos, en el transcurso del mensaje adelante. Varios ya no sabemos la historia de este personaje. Cuando es llamado Jonás, hermanos, algo le ocurriría. No sé, probablemente la actitud de Jonás es, me imagino un personaje enojón, me imagino un personaje que a lo mejor, hermanos, tenía un carácter fuerte, que a lo mejor no quería, sí conocía de la palabra de nuestro Dios, pero pues no lo quería hacer, o no quería que le mandaran, hermanos, probablemente. Porque pues, ¿por qué no lo hizo? No fue a predicar. Y algo le ocurriría a Jonás, hermanos. Jonás, hermanos, en vez de ir a Nínive, ¿a dónde fue? A Tarso. Dice que tomó una embarcación que lo llevaría a Tarso. A Tarsis, perdón, hermanos. Y vemos que en este navío, hermanos, iban marineros. Estos marineros, ¿de qué naciones eran o de qué pueblo eran? ¿Sí sabemos, hermanos? ¿Eran del pueblo de nuestro Dios o no? Dice la palabra de nuestro Dios que cuando ellos estaban ya en el mar, hermanos, que un fuerte viento pues estaba a punto de derribar el barco. Entonces dice que todos empezaron a invocar el nombre de su Dios. Entonces estos hombres que iban aquí eran, podría decirse de una manera que eran paganos, hermanos, porque tenían otros dioses. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás cuando vio esta tempestad, hermanos? Dice que bajó y se escondió. Entonces, mientras todos invocaban a su Dios para que lo salvara de esta tempestad, hermanos, dice que entra uno de ellos, baja uno de ellos y le dice, pues invoca a tu Dios para ver si tu Dios nos escucha. Hagan de cuenta, pues estaban en ese momento viendo a ver, pues a qué Dios le atinaban, hermanos, para poder librarse de esa tempestad. Y algo interesante, hermanos, que me llama la atención es que Jonás le dijo, pues es que, pues bueno, no le dijo como se los voy a decir yo, pero pues dijo, es que el problema soy yo, porque pues yo estoy huyendo de él, y si ustedes me arrojan fuera de esta embarcación, ¿qué iba a pasar, hermanos? Se iban a calmar las aguas, y así fue, hermanos, así fue lo que pasó. Y posteriormente, hermanos, cuando Jonás es arrojado de esta embarcación, ¿qué pasa? Pasa lo que ya todos conocemos, hermanos, se lo come este gran pez. Y aquí a lo mejor hay yo me ponía a pensar la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, porque cuando un animal o un ser vivo ingiere algo, empieza a digerir el alimento, ¿no? Entonces produce ácidos que van derritiendo lo que va uno comiendo. ¿Y cuántos días estuvo Jonás en el vientre de este gran pez, hermanos? 3 días y 3 noches. 3 días, hermanos, probablemente que pues ya hubiera sido descompuesto, hermanos, por los gases, por los ácidos que produce el estómago. A lo mejor no sabemos
Sí, también es la misma acción que produce el estómago de un pez, hermanos, que obvio tiene que descomponer todo lo que ingiere, pero era tan grande el poder de nuestro Dios, hermanos, que hizo que no se consumiera a lo mejor el cuerpo de Jonás, hermanos, y tuvo pues 3 días para poder reflexionar Jonás en ese lugar. Dice la oración de gratitud de Jonás, hermanos, pues le da gracias a nuestro Dios, y dice el otro episodio, hermanos, que es el segundo envío a Jonás, y ahora va a cumplir la misión, hermanos. Dice que en el transcurso del camino, antes de llegar a Nínive, iba predicando, hermanos, iba predicando este hombre, Jonás, y la gente, hermanos, ¿qué creen que iba haciendo? ¿Qué hacía la gente? Le creía, hermanos. A lo mejor él tenía la mentalidad, pues es que si voy a Nínive es una ciudad pagana, tiene muchísimos dioses, no me va a creer, probablemente hasta voy a morir, me van a apedrear, no sé, probablemente esa era la mentalidad de Jonás, pero iba en el transcurso que se iban adentrando, hermanos, a la ciudad de Nínive, este hombre pues lo iban escuchando, iba creyendo, y las palabras, hermanos, que llevaba, la misión que llevaba Jonás, de que el pueblo de Nínive sería destruida, llegó al rey. Y Jonás, hermanos, pues empezó a decirles que sería destruido. Y este hombre, el rey que estaba en ese momento, hermanos, ¿qué hizo con el pueblo su pueblo? Es algo que también ya habíamos, y que se platicaba en la escuela sabática, hermanos. Fue convocado todo el pueblo a que ayunara, que en el transcurso no recuerdo, hermanos, si eran 3 días, que no debían comer nada. No solamente las personas, sino también ¿quiénes, hermanos? Los animales. Ningún animal podía también poder comer, no iba a comer nada, hermanos. Era un ayuno nacional, podría decirse, un ayuno nacional que los ayudó, hermanos, los ayudó para que este pueblo no fuera destruido. Y posteriormente, hermanos, viene algo interesante que Jonás hace, o la actitud que Jonás toma. Cuando Jonás se da cuenta de que Nínive ya no fue destruido, ¿qué es lo que hace? Se enoja, le dice a nuestro Dios: si tú ya sabías que no los ibas a destruir, entonces pues ¿para qué vine? ¿Para qué me mandaste? Probablemente a lo mejor era flojo también, hermanos, para predicar. No lo conocemos, no lo conocíamos, pero pues con esa actitud que tomaba Jonás, probablemente pues era enojón, no lo quería hacer las cosas. Pero, hermanos, él le dieron una segunda oportunidad, porque Dios lo pudo haber dejado en el pez, y ahí iban a acabar sus días. Porque pues nadie se salva de esto, hermanos. Si de por sí los ataques de ballenas pues son difíciles de escapar de los ataques de ballenas, ahora imagínense de escapar del vientre de un pez. Y posteriormente, hermanos, no solamente acaba el enojo de Jonás ahí, sino dice que ya se encontraba Jonás en un momento en el que pues también sentía calor, y dice que nuestro Dios pues le da una calabacera para cubrirse del sol. ¿Y cuánto tiempo duró esa calabacera, hermanos, para darle sombra a Jonás? Pues duró muy poco, un día se marchitó, hermanos. Una tarde y una mañana, se marchitó. ¿Y qué pasa otra vez con Jonás? Se vuelve a enojar, hermanos. Probablemente algunos tenemos esa actitud, hermanos. Esa actitud que tiene Jonás, pues se enojaba de cualquier cosa. Se enojaba por algo que a lo mejor ni siquiera él había
dice la palabra de nuestro Dios, ni siquiera él habría plantado, no le había dado el crecimiento. Se enojó por eso, hermanos, por algo que él no había trabajado. Se enojaba por esa situación, pero él, hermanos, toda esta historia tenía un objetivo: darle una lección a Jonás de la misericordia que tiene nuestro Dios para con cada uno de nosotros. No solamente a lo mejor para el pueblo de Israel, hermanos, porque Nínive pertenecía al pueblo de Israel. No, hermanos. Nuestro hermano Esaú, si puede ubicarnos dónde se encontraba Nínive. Se encontraba arriba de en la parte de Siria, El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba, bueno, ahí se encuentra Jope, que es de donde salió Jonás, la embarcación. Jope y Gad, Efet, todo ese es el pueblo de Israel, pero Nínive, hermanos, se encontraba en la parte de allá donde se encuentra Siria, entonces no pertenecía ni siquiera al pueblo de Israel, pero nuestro Dios, hermanos, se acordaba aún así de las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces nosotros también tenemos esa oportunidad, hermanos, nos ha dado la oportunidad de tener una segunda oportunidad. Dios, hermanos, en su infinita misericordia está al tanto de nosotros, otorgándonos una segunda oportunidad, algunos terceras, cuartas oportunidades. Esto nos demuestra que Dios, en su palabra, hermanos, nos demuestra en su palabra. ¿Recuerdan el verso que dice que es paciente? Y creo que lo cantamos, hermanos. Es paciente con nosotros para que... Vamos a leerlo, hermanos. Se encuentra en el libro de Pedro, en segunda de Pedro, en su capítulo 3, verso 9. Quien lo tenga, hermanos, le puede dar lectura. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Amén, hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Dios, hermanos. Esas palabras debemos tenerlas siempre presentes nosotros, siempre tener presente que nuestro Dios es paciente con nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos bauticemos, hermanos, que nosotros andemos por un camino bien. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de caminar, de reflexionar, de perfeccionar nuestras vidas. Probablemente nosotros ya conocemos la palabra de nuestro Dios, podemos citar muchísimos versos de memoria, pero si no perfeccionamos eso, hermanos, que ya conocemos, eso que ya tenemos, pues de nada sirve que no sepamos la palabra de nuestro Dios. Probablemente, hermanos, muchos de nosotros anduvimos por un mal camino. Hubieron hermanos que estaban en cosas malas, hermanos. Si algunos no lo supieron, hubieron hermanos que se dedicaban a extorsionar, hermanos. Estuvieron en esta iglesia. Hermanos que se dedicaban a tomar. Hermanos que robaban, hermanos. Probablemente Dios les dio una oportunidad al conocer este lugar, hermanos. Como iglesia se les dio la oportunidad de estar aquí, de entrar, de conocer, hermanos, y ahora en ellos quedaba ¿cómo les diría, hermanos? La disposición de poder cambiar perfectamente sus vidas. Ya se les había dado el conocimiento, ya se les había a lo mejor enseñado el camino, pero muchas veces, hermanos, pasa como el pueblo de Israel.
Cuando sale, hermanos, de Egipto, el pueblo de Israel ya estaba en el desierto. ¿Y qué era lo que añoraba el pueblo de Israel, hermanos? Después de que después de que sale, bueno, más bien después de que cruza el mar, la comida, hermanos. ¿Y qué era lo que quería? Pues nuevamente regresar a Egipto, hermanos. Porque querían carne, querían de los guisos que ellos comían allá. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia, les dio alimento, les dio calor, les dio sombra. No solamente por 3 días, por 20 días, por 1 año, hermanos, sino ¿cuánto tiempo? 40 años los estuvo cuidando, hermanos. Y aún así el pueblo de Israel, pues como que se olvidaba, hermanos, de quién era su Dios, quién los había liberado. Y probablemente nos pase esto, hermanos, cuando nosotros estamos bien, se nos olvida buscar a nuestro Dios. Cuando no tenemos ninguna dolencia, cuando no tenemos ningún problema en la escuela, en el trabajo o en nuestro hogar, se nos olvida buscar a Dios y siempre lo buscamos, hermanos, ya cuando los problemas vienen. Siempre pasa eso. Y es algo que el ser humano, hermanos, pues no puede cambiar. No puede cambiar porque cuando está bien no le preocupa nada. Pero cuando vienen los problemas, hermanos, es ahí cuando busca dónde socorrer, hermanos, aquella necesidad que tiene. En ocasiones, hermanos, no nos damos cuenta de la oportunidad que nuestro Dios nos da y la desaprovechamos. La desaprovechamos, hermanos, ¿cómo? A lo mejor, pues no sé, hermanos, podría ser haciendo a un lado todo lo que creemos. Cuando estamos en el trabajo, en la calle, nos olvidamos, hermanos, de quién es nuestro Dios. Como Jonás, recuerdan, hermanos, que ya estaba en la embarcación y en vez de implorar a nuestro Dios, ¿qué hizo? Se escondió. Se escondió, hermanos, porque pues ya sabía que todo eso, esa tempestad que estaba pasando en ese momento era por causa de él. Entonces, si nosotros nos escondemos como hijos de Dios, cuando vienen los problemas, hermanos, nos escondemos y decimos, pues es que, pues no me necesita el hermano, no me necesita mi familia, no me necesita la iglesia. No, hermanos, es todo lo contrario. Todo lo contrario, hermanos, cuando como iglesia de Dios, siempre debe haber esa unidad. Esa unidad. Si a lo mejor, hermanos, ustedes dicen, pues es que soy joven, ¿qué necesita de mí la iglesia? Pues uno diría, pues nada. Es todo lo contrario, hermanos. La iglesia necesita a los jóvenes, ¿para qué? Para predicar, para trabajar, hermanos. Hay iglesias, es lamentablemente ver iglesias, hermanos, que no tienen jóvenes. Son iglesias ya de 20 hermanos. Iglesias donde no hay jóvenes. ¿Qué futuro le espera a esa iglesia, hermanos? Tarde o temprano, esa iglesia se va a cerrar. ¿Por qué? Porque no hay alguien quien continúe ese camino. Alguien no hizo el trabajo, hermanos. Alguien hizo su Jonás, que no quiso hacer nada, y entonces no plantó, ni sembró, ni dio crecimiento, y entonces la iglesia se quedó ahí, hermanos. Solamente con los hermanos, 20 hermanos adultos que habían, se quedó esa iglesia. A lo mejor los hermanos pasaron a descansar, a lo mejor algunos se salieron, hermanos, y hasta ahí quedó la iglesia.
Entonces, nosotros, hermanos, como jóvenes, como adultos y ya como hermanos mayores, debemos cambiar esa mentalidad. Quitar a lo mejor si tenemos esa mentalidad de Jonás, hermanos, esa mentalidad de Jonás que dice, pues es que yo no lo quiero hacer, es que ¿para qué lo voy a hacer? Si sabemos que hay un hermano que lo va a hacer. Cuando se trabaja dentro de la iglesia, hermanos, y pasa eso aquí, cuando se trabaja dentro de la iglesia, se hace una obra, hermanos, nuestra mente, ¿a quién viene, hermanos? Cuando se va a trabajar dentro de la iglesia, no que se va a echar un colado de un salón de los jóvenes. A nuestra mente, ¿a quién viene, hermanos? ¿A quiénes, hermanos, vienen? ¿A los jóvenes? No, hermanos. Yo ya me imaginé y vienen a los hermanos Bartolo que nos van a prestar sus madera, su trompo y todo, hermanos, y que hasta lo van a hacer, ¿no? Probablemente esa es la mentalidad. Y cuando dicen, hermanos, se va a ir a predicar a tal iglesia, o se va a ir a visitar a tal iglesia, ¿y quiénes vienen? Y a su mente, hermanos, ¿quiénes vienen? No, pues van a ir los del ministerio. Van a ir solamente los del ministerio. ¿Y por qué, hermanos, no nos apuntamos nosotros? Si va a haber un trabajo dentro de la iglesia, apuntarnos todos. Si va a haber una visita a otra iglesia, hermanos, me gustaría ir para conocer hermanos de la iglesia, para ver en qué podemos apoyar, irnos formando, hermanos, que nos formemos, que cambiemos nuestra actitud. Dios, podríamos, hermanos, recordar también la palabra del hijo pródigo, cuando nosotros cometemos una imprudencia. Retomando ahora, hermanos, la historia del hijo pródigo, cuando se le da una segunda oportunidad. Cuando el hijo, hermanos, se le da su herencia, ¿cómo sale de la casa de su padre, hermanos? Yo me imagino un joven que sale pues presumiendo todo lo que ya tenía y empezó a gastar, a gastar, a gastar. ¿Cuánto tiempo le duró todo eso, hermanos? Muy poco tiempo le duró todo lo material que su padre le había dado. Y se dio cuenta que pues ya no tenía nada, hermanos. Y dice la historia que llegó a querer comer de la comida de los cerdos, ¿no? ¿Ustedes han visto la comida de los cerdos, hermanos? O tan siquiera han olido la comida de los cerdos, el lugar donde están los cerdos. Imagínense, a lo mejor ni con mucha hambre, hermanos, yo no pasaría por mi mente eso, pero este hombre ya pasaba por su mente y dijo, pues ¿qué hago yo aquí? Si en casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor, están mejor que yo. ¿Y qué hace este hombre, hermanos? Regresa a casa de su padre. Ustedes, hermanos, como ya pensando un poquito, pensemos lo más carnal que podamos, hermanos. Cuando uno de sus hijos salga de su casa y se vaya con todo, hermanos, y vuelva a regresar, si salió a lo mejor, si se llevó todas las cosas que ustedes tenían, sus carros, vendió sus teles para poderse ir, hermanos, y luego regresó sin nada, ¿qué le harían a su hijo? ¿Qué le dirían a su hijo? Que se pusiera a trabajar, ¿no? Ya a lo mejor ya es lo más carnal que podemos pensar, porque unos diríamos, pues no, que se vaya, ya no lo quiero aquí, porque me va a hacer lo mismo. Pero a lo mejor como hijos de Dios, lo más carnal que podemos pensar, hermanos, es decirle que se ponga a trabajar, que haga algo. Pero este hombre, hermanos, regresó con su padre. ¿Y cómo lo trató su padre? ¿Cómo lo recibió, hermanos? Si lo leen, hermanos, para que lo lean en sus casas, está en el libro de Lucas, en su capítulo 15, del verso 11 en adelante, creo, hermanos. Dice que regresó
a su casa y su papá lo recibió como si hubiera resucitado su hijo. Dijo, ¿por qué este hijo que yo ya creía que estaba muerto? Pues sigue vivo, está vivo. ¿Y qué le hizo, hermanos? Un gran banquete. Así es el amor de nuestro Dios, hermanos. Así cuando uno se pone a leer las parábolas que dejó nuestro Señor Jesucristo y empieza a entender, hermanos, y empieza a imaginar el contexto de todas estas historias que deja nuestro Señor Jesucristo, pues uno se da cuenta el amor, cuán grande es el amor de nuestro Dios que tiene con nosotros, hermanos. A pesar de que nosotros nos portemos mal, a pesar de que nosotros conozcamos su palabra y aún así sigamos haciendo lo malo, hermanos, Dios se acuerda de nosotros. Dice que el Padre, hermanos, entendió que el Hijo había regresado, y entendió, hermanos, que el Padre, que el Hijo que había regresado ya no era el mismo. Ya no era el mismo que salió derrochando dinero, ya no era el mismo con ese pensamiento que era solamente gastar, vivir la vida, hermanos, sino que ya había regresado como un hombre nuevo. Porque había vivido, hermanos, había experimentado el sufrimiento que es vivir sin su padre. El sufrimiento que es vivir en escasez, hermanos. Y así me imagino a veces las personas de allá afuera, hermanos, aquellas personas que no creen en Dios. ¿Qué esperanza tienen ellos cuando uno de sus hijos está enfermo? ¿Qué esperanza ellos tienen de la vida? De que solamente trabajan, comen, duermen, y esa es la vida que llevan, hermanos, mas no tienen una esperanza, como nosotros la tenemos, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza, que no estamos aquí solamente porque nos trajo nuestro esposo, nuestros papás, nuestras esposas, nuestros abuelos, hermanos. No estamos aquí por eso, sino nosotros estamos aquí porque queremos llegar a tener una corona que se nos ha prometido, hermanos. El Padre no lo trató como uno de los jornaleros, hermanos. A su hijo no lo trató como uno de sus jornaleros, sino ya lo habíamos visto como un hijo que había resucitado. Y es que así es lo que se vive, hermanos, es lo que vivimos nosotros cuando nos arrepentimos y buscamos nuevamente a nuestro Dios. Pero hay que tomar en cuenta, hermanos, que en verdad queremos cambiar, porque probablemente nosotros estuvimos un tiempo dentro de la iglesia, estuvimos trabajando, fuimos, de hecho hay evidencia, hermanos, de hermanos que fueron hasta ministros, diáconos, que trabajaron en la obra de nuestro Dios y que por cosas X, hermanos, se salieron de la iglesia, quisieron vivir, quisieron aprovechar su vida, el tiempo que les quedaba de vida, hermanos, y nuevamente quisieron retornar a la iglesia. Pero ahora es más difícil, hermanos, porque si eran ministros perdieron la credibilidad, hermanos. Ahora es muy difícil que se paren aquí y que les prediquen. Probablemente sí sería interesante, hermanos, escuchar la vida de un hermano que estuvo aquí, se salió y nuevamente entró, hermanos. ¿Por qué? Porque estaríamos siendo testigos, hermanos, de lo que vivió este hijo pródigo, hermanos, que nuevamente regresó. Porque me imagino que tuvo que haberle contado a su padre todo lo que vivió, todo lo que sufrió. Y ahora, hermanos, si alguno de nuestros hermanos que estuvo aquí, que salió y que quiere regresar, pues será bienvenido, hermanos.
será bienvenido, pero siempre y cuando, hermanos, pues venga para que en realidad cambie su forma de vida. También, hermanos, influye mucho el arrepentimiento y entendamos que estamos mal, porque si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, muchas veces no queremos aceptar que estamos mal. Decimos, pues es que ya se acabó el sábado, ya me voy a mi casa, pues soy joven, me voy a una fiesta, me voy a tomar, me voy con mis amigos, me dedico a decir palabras todavía antisonantes. Pues si no cambiamos, hermanos, nuestro Dios, tarde o temprano, tiene un límite, hermanos. Tiene un límite y eso, hay historias en la palabra de nuestro Dios, hermanos. En la palabra de nuestro Dios sabemos que nuestro Dios tiene un límite. Para empezar, Sodoma y Gomorra, hermanos. Para empezar, también tenemos el diluvio. Y si nos vamos, hermanos, nuestro Dios ha castigado también a aquellos quienes no han escuchado. Por más que se les ha llamado, a Sodoma y a Gomorra se le dijo, hermanos, y hasta le dijo, pues es que si yo encontrare a tantos justos, pero no existía ningún justo, eso es lo más triste, hermanos. Y en esta iglesia, pues sabemos que hay justos y por ello, hermanos, esta iglesia pues se mantiene así. La actitud que nosotros vayamos a tomar, a lo mejor, siempre, hermanos, estemos conscientes de lo que vamos a decir, de lo que vamos a opinar. Probablemente hay hermanos que se lastimen muy fácilmente, que son sensibles para cuando les decimos cosas, hermanos, y es justo, pero en ocasiones también hay que reconocer, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios nos equivocamos. Cuando nosotros pensamos mal del hermano o hablamos mal del hermano, hay que reconocer, hermanos. Hay que evitar más bien eso. Otro caso importante, hermanos, y que a muchos también deberíamos tener en cuenta, cuando pasan las enfermedades. Hubo un rey, hermanos, que se le dio 15 años de vida todavía. ¿Qué rey fue este? El rey Ezechías, hermanos. Le dijo nuestro Dios, o imagínense ustedes, hermanos, me imagino a mí que me diga Dios, ¿sabes qué? Prepara tus cosas porque mañana te mueres. Que alguien les diga así, o hasta en los doctores, hermanos, si alguien ha pisado el hospital, que les dice, no, pues ¿sabes qué? Si sigues así, para la siguiente semana ya no vas a estar. Te cae como un balde de agua fría y como que todo te empieza a temblar, hermanos, empiezas, no sé, hasta tus labios se secan, tu boca se vuelve amarga, ¿sí o no, hermanos? Cuando alguien les da una noticia así de fuerte. Y yo me imagino a este rey Ezechías, que le dicen así, te vas a morir. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, hermanos? Dice que se voltea a la pared y empieza a orar. Empieza a orar, hermanos. ¿Y es escuchado su ruego o no? Es escuchado, hermanos. Y probablemente eso es lo que nos falta a nosotros cuando nos encontramos en un momento de desesperación, de tristeza o de enfermedad. Ya lo mencionábamos en la escuela, cuando tenemos una enfermedad, a veces lo primero que se nos viene a la mente, hermanos, por desesperación, porque nuestro hijo, nuestra hija se recupere pronto, vamos primero al doctor y nos olvidamos del poder de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Esa historia la van a encontrar en el libro de Reyes en su capítulo 20, hermanos. Es muy interesante porque también hay algo que hacen
que hace este rey, hermanos, cuando que hace una pasta de higos, una pasta de higos. Y llegué a escuchar una historia, hermanos, de una hermana que hacía esta pasta de higos. Creo que tenía cáncer la hermana y se curó la hermana. Entonces, es muy interesante leer estas historias, hermanos, las preparaciones que también hacían estos hombres para poder curarse ellos mismos. Y ya para terminar, hermanos, cuando nosotros a lo mejor cometemos un error, hermanos, y nuestro Dios nos da otra oportunidad, hay que enseñar que Dios es grande y misericordioso, hermanos. ¿Por qué? Porque aún nos tiene aquí. Probablemente tuvimos un accidente, una enfermedad, y nuestro Dios, hermanos, nos sacó de aquel accidente, de aquella enfermedad. Hay que ser, ¿cómo les diría, hermanos? Hay que darlo a conocer, que gracias a nuestro Dios hoy estamos aquí. Que nuestro Dios, hermanos, también es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también nuestro Dios, recordemos, tiene límites, hermanos. Y en la palabra de nuestro Dios lo vemos con los pueblos que pues mandó a destruir. También, hermanos, esto lo vamos a ver en el libro de Nehemías en su capítulo 9, verso 16 al 17. Quien lo tenga, hermanos, me puede apoyar con la lectura. Nehemías capítulo 9, verso 16 al 17. No, hermanos, no traen Biblia. Dice la palabra de nuestro Dios, Nehemías capítulo 9, verso 16 al 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. Vemos, hermanos, ¿en qué parte nosotros queremos estar? ¿En la parte que no queremos oír o en la parte que queremos aprovechar el amor que nuestro Dios tiene con cada uno de nosotros, hermanos? Y es bueno aprovechar esta oportunidad que nuestro Dios nos da. Es misericordioso y me alegra, hermanos, el poder a lo mejor formar parte de esta iglesia, por formar parte de este pueblo de Dios, hermanos, porque uno se pone a pensar, si desde joven yo hubiera tomado una decisión equivocada de no hacer caso a mis padres, de no hacer caso a mi abuelo, hermanos, probablemente yo estaría allá afuera, de borracho, no sé, hermanos. No estaría en este lugar predicando la palabra de nuestro Dios, que es algo que a muchos de nosotros pues nos gusta, hermanos, compartir la palabra de nuestro Dios, y esperando que este mensaje pues haya quedado grabado en sus mentes, hermanos. Reflexionemos sobre la vida que llevamos y reflexionemos sobre la vida que nosotros queremos en un futuro, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. Amén, hermanos. ¿Cuál es nuestro deseo para nuestro hermano? Que siga adelante, que se siga esforzando, hermanos, para que las predicaciones